Sociedad a través del canal 19, canal Cinevisión. Para todo Estados Unidos pueden vernos a través de Dominican Network. Eso, que no se le olvide, ¿verdad? Dominican Network, todo Estados Unidos. Pero que también ustedes pueden continuar viéndonos a través de las redes sociales, y una de nuestras redes principales, la que usted puede visualizar este contenido en este momento online, es en Facebook. Usted se conecta al Facebook de Andrés Matos y desde ahí puede dar seguimiento a nuestro contenido, pero también en el Facebook de Isabel Acevedo usted puede también conectarse desde ahí. Si no lo ha hecho, pues lo puede hacer, ¿verdad? Para los que no me conocen, ¿verdad? Que Isabel Acevedo está con ustedes en el día de hoy. Yo dudo de que nuestros televidentes no me conozcan porque me ven cada viernes aquí en Sociedad y Seguridad Social. Pero como no es habitual estar aquí los lunes, pues me presento ante ustedes. Nosotros tenemos hoy un tema, como cada semana, de salud que nos trae ese magistral catedrático y médico, el doctor Alfredo Polanco. Vamos a ver si está disponible ya la comunicación con el doctor Alfredo Polanco. Buenos días, Isabel Acevedo. Buenos días a nuestro público. Buenos días a Licho, donde quiera que se encuentre. Posiblemente esté tomando vacaciones o simplemente está en labores trabajo. En el día de hoy tenemos buenos días a nuestro público, querido público. Sin ese público tan maravilloso no fuera posible este gran espacio. Pues bien, en el día de hoy tenemos un tema bastante importante que ha sido pedido, ha sido solicitado por algunas personas, muchos de mis pacientes. Pues básicamente hemos visto la necesidad de tratar este tema, ya que casi todos los días encontramos a pacientes que van a una primera consulta nuestra, le preguntamos qué medicamento usa, por qué tiempo lo utiliza, y entonces nos damos cuenta que un porcentaje bastante alto de los pacientes que asistimos, pues tienen de una manera u otra lo que es la automedicación. Entonces, la automedicación es un problema bastante importante, y sobre todo en nuestro país, República Dominicana. A nivel mundial, según la Organización Mundial de la Salud, en el año 2021 fallecieron alrededor de 700,000 personas secundario a la automedicación. Eso es de manera directa. No sabemos cuántas personas fallecen anualmente de manera indirecta por la automedicación. Uno de los principales problemas de la automedicación es, primero, las personas están utilizando con frecuencia los antibióticos. Vi un estudio donde el 80 y tanto por ciento de los casos de automedicación corresponden a analgésicos o calmantes. Y en segundo lugar, tenemos los antibióticos. Vamos entonces a ver lo que ocurre con los calmantes, por ejemplo, como son uno de los medicamentos más utilizados en lo que es la automedicación. Por ejemplo, en el caso de los analgésicos, sabemos nosotros como médicos el gran problema que acarrea el uso de analgésicos antiinflamatorios. Por ejemplo, el usted estar utilizando calmantes de manera indiscriminada podría conllevar a problemas de salud tales como son el sangrado gastrointestinal. O sea, un paciente puede hacer una úlcera sangrante secundario a medicamentos antiinflamatorios no esteroideos. Eso es por un lado. Por otro lado, vamos a tener que los pacientes que se automedican pueden tener por largo periodo de tiempo lo que son problemas renales. Hemos tenido casos de pacientes que tienen insuficiencia renal crónica secundario al uso de antiinflamatorio no esteroideo por largos periodos de tiempo. Entonces, ahí vemos dos problemas importantes. Uno es el sangrado, otro es la insuficiencia renal. Pero también vemos con la utilización de medicamentos que son considerados inocuos, es decir, para muchas personas el simple hecho de usar acetaminofén
no es un problema. Sin embargo, el uso de acetaminofén de forma indiscriminada y en pacientes, sobre todo con problemas de hígado, pacientes con hepatopatía aguda o hepatopatía crónica, que son problemas de hígado bastante importantes, pues este tipo de pacientes podría tener complicaciones bastante importantes, como una insuficiencia hepática, sobre todo si se adjunta el acetaminofén con el alcohol. De manera que ustedes ven cómo muchos problemas que nosotros tenemos o que podemos acarrear, que pueden conllevar a morbilidad, mortalidad de los pacientes, es el uso, la automedicación de analgésicos antiinflamatorios no esteroideos. Eso es una parte. Por otra parte, vamos a tener Doctor, lo que es, sí, si pudiera aprovechar para hacerle una pregunta al doctor. claro, claro. Doctor, a propósito de que usted está conversando acerca de esos medicamentos que usted nos dice que las personas utilizan de libre elección, nosotros tenemos en el mercado nacional, los laboratorios tienen descritos los medicamentos como éticos y populares. Hay unos medicamentos, esos medicamentos que usted acaba de decir, son medicamentos populares, en lo que las personas pueden comprar libremente, sin necesidad de receta médica, aunque todos regularmente, los éticos, perdón, requieren como de receta médica, aunque se vendan sin receta médica. Cuando vemos los productos que llamamos éticos dentro de los establecimientos de los laboratorios, como en las farmacias, que los pacientes pueden ir y comprarlo libremente, que tenga una gripe, que tenga un dolor. La gente entiende que ese tipo de medicamento no tiene ninguna consecuencia, el uso descuidado, vamos a decir, de ello. ¿Qué usted nos puede decir? Bien, por ejemplo, la semana pasada tuve un caso de una joven que fue a mi consulta, ya había iniciado tratamiento antibiótico, había comprado acitromicina, que no es un medicamento de venta libre porque es un antibiótico. ¿Para qué ocurre? Esa paciente lo que tenía era un proceso gripal, era una gripe. Entonces, ahí tenemos un problema. Abuso de antibióticos. Entonces, ahí vamos a tener resistencia microbiana. Por ejemplo, según la Organización Mundial de la Salud, para el 2050, si seguimos como vamos, no vamos a tener un arsenal de antibióticos para tratar los diferentes procesos infecciosos. Y se supone, se presume, se pronostica que para el 2050 morirán por uso indiscriminado de medicamentos más de 11 a 12 millones de personas. O sea, esta sería la segunda causa de muerte si seguimos como vamos. Con respecto a una gripe, por ejemplo, sí, hay jarabes antigripales que usted puede comprar y utilizarlo si usted tiene un proceso gripal. Pero si usted tiene 3, 4, 5 días con un proceso de fiebre, malestar general, tos, dificultad respiratoria, y usted, lo ideal es que usted acuda a su médico. Mucha gente dice, no, pero por una gripecita no voy a ir al médico. Sí, pero hemos tenido pacientes que no es una gripecita que han tenido una neumonía. Entonces ese paciente se ha descuidado en la casa porque tiene una semana tosiendo. La gripe es un proceso autolimitado. Entonces el paciente va empeorando comprando jarabes antigripales y cuando llega al médico, ese paciente que se ha automedicado ya posiblemente tenga una neumonía complicada. O sea, por eso es importantísimo que usted tiene un proceso que usted supone que es una gripe y usted no tiene un año que no va al médico o el tiempo que sea, acuda a su médico que le dé una revisión, porque muchos pacientes, por ejemplo, tienen años, 2, 3, 4, 5 años, que no acuden al médico, han estado automedicándose, no sabiendo las complicaciones que puedan tener. Yo, por ejemplo, la semana pasada, el martes pasado, tuve a un paciente que, ¿cuántas veces había ido al médico en los últimos 7 años? Ni una. Y cuando revisamos todos sus análisis que le habíamos indicado, pues el paciente tiene una insuficiencia renal crónica estadio 5, es decir,
Ese paciente de 41 años, ¿qué le corresponde? Tratamiento de diálisis. ¿Por qué? Porque si ese paciente 7 años atrás, 6 años atrás, hubiera acudido al médico y no se estuviera automedicando por algunas situaciones que tenía, posiblemente ese paciente no habría llegado a requerir terapia de diálisis. Y me pregunta, ¿pero por qué tiempo la diálisis? Yo le digo, es que es crónico tu problema. Tus riñones están pequeños. Tus riñones miden la mitad de lo que miden unos riñones normales. Es decir, tiene un problema crónico que es irreversible. ¿Por qué? Un paciente que estaba en automedicación durante varios años, no había acudido al médico, ya tenemos una insuficiencia renal crónica. Entonces, continuando con lo que son los antibióticos. Los calmantes o analgésicos son el primer tipo de medicamento más utilizado para automedicación. En segundo lugar, tenemos los antibióticos. Esa proliferación de uso indiscriminado de antibióticos en el mundo entero se exacerbó a partir del año 2020 con la COVID-19. ¿Por qué? Bueno, casi todo paciente, inclusive de manera hasta preventiva, sobre todo en países como República Dominicana, o sea, no todos los países tienen la regulación que tiene Estados Unidos, que hay que tener una receta para adquirir un antibiótico. Se puso muy de moda la utilización de acitromicina y ciprofloxacina. O sea, estos dos antibióticos, un paciente tenía una gripe y compraba uno de estos antibióticos. Se lo tomaba por 5 días, por 7 días, por el tiempo que sea, sin ese paciente necesitar un antibiótico. Porque tenemos que aclararle a la población, una gripe no se maneja con antibióticos. Una gripe es provocada por un virus. Los antibióticos no son contra los virus. Los antibióticos son contra las bacterias, pero la población general no entiende eso. Yo he tenido pacientes que por un dolor de muela, por un dolor abdominal, utilizan un antibiótico. Los antibióticos no son analgésicos, no son calmantes. Entonces, ¿qué trae como consecuencia esto? Que, por ejemplo, los dos tipos de infecciones más frecuentes en el ser humano son las infecciones de las vías respiratorias y las infecciones de las vías urinarias. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando usted le hace un cultivo de esputo, cuando usted le hace un cultivo de orina, esa orina salió con una bacteria llamada Escherichia coli y usted va a ver en el antibiograma cómo dice Escherichia coli, más de 100.000 unidades de colonia, resistente a casi todos los antibióticos, sensible a 2 o 3 antibióticos. Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos ya una alta resistencia de las infecciones de vía urinaria a los diferentes tipos de antibióticos. ¿Por qué? Porque hemos relajado el uso de antibióticos. Entonces, cualquier tipo de infección de una bacteria resistente, o sea, cualquier persona se la puede transmitir. Es decir, yo que no he utilizado antibióticos, pero alguien que está cerca de mí, que está conmigo, ha utilizado antibióticos de manera indiscriminada. Si yo adquiero esa bacteria, por ejemplo, el bacilo de la tuberculosis, por ejemplo, yo puedo adquirir un bacilo de la tuberculosis resistente, aunque yo haya tenido por primera vez una tuberculosis. Entonces, es como si yo hubiera sido manejado anteriormente para el bacilo de la tuberculosis sin tener tuberculosis. Entonces, eso ocurre con las bacterias resistentes, que lamentablemente, por eso es que dicen claramente la Organización Mundial de la Salud, si no se controla el uso indiscriminado de antibióticos, sobre todo, no vamos a tener para el 2050 un arsenal terapéutico adecuado. ¿Por qué? Porque la resistencia antibiótica va más rápida que los nuevos antibióticos que se están descubriendo. O sea, miren cómo es la cosa. Entonces, ¿por qué anteriormente, a principios del siglo XX, antes en el siglo XIX, por qué prácticamente la mayoría de las personas que tenían una infección morían? ¿Por qué? Porque no habían antibióticos. Bueno, pues así vamos a estar para el 2050 si seguimos como vamos. O sea, por eso hacemos
un llamado importante no solamente a los pacientes para la automedicación de antibióticos, sino también para los propios colegas míos, los médicos, que no estén indicando antibióticos para una gripe, porque también eso es un caso que lo vemos muy frecuente, sobre todo después de la COVID-19. Otros medicamentos que se usan de manera inadecuada son los medicamentos antihipertensivos. Por ejemplo, tengo un hermano que sufre de la presión, a mí me diagnosticaron hipertensión arterial, se me terminaron los medicamentos y yo voy a utilizar los medicamentos de mi hermano. Lamentablemente, hay diferentes tipos de medicamentos para la presión y se le indica uno para cada paciente. O sea, cada paciente es particular, individual. Por eso es que no hay un solo medicamento que le controle la presión a todo el mundo, porque depende de la raza, depende del sexo, depende de si es una hipertensión arterial esencial o primaria, si es un tipo de hipertensión secundaria, si se acompaña de diabetes, por ejemplo. Si ese paciente hipertenso es hepatópata crónico, lleva un tratamiento diferente, etcétera, etcétera. Entonces nosotros como médicos somos quienes estamos capacitados para que luego de una buena historia clínica, un examen físico adecuado, pues nosotros vamos a prescribir la terapia antihipertensiva del lugar. Más del 30% de la población mundial adulta es hipertensa. Entonces los medicamentos para la presión son uno de los medicamentos más utilizados a nivel mundial. Pero usted ha visto que somos 5 hermanos, por ejemplo, que somos hipertensos y cada uno va a llevar un tratamiento que es diferente. ¿Por qué? Porque no todos tenemos el mismo cuerpo, no todos tenemos la misma receptividad de los medicamentos. Igualmente, que con los medicamentos para la diabetes. Estamos hablando de las enfermedades crónicas más comunes que existen. Entonces usted va a ver cómo muchas personas se automedican para, que me dijeron que soy prediabético o que tengo un chin de diabetes. No, no tiene un chin. Usted es diabético o es prediabético. Y si a usted le prescribieron un medicamento para la diabetes, ese es el medicamento que usted debe de utilizar. A algunas personas se les prescribe insulina, pero ellos al cabo de un tiempo cambian de insulina para otro medicamento, una pastilla, porque no van a estar Si pudiera más hacerle una pregunta al doctor. utilizando ese medicamento, y cuando ese paciente va a evaluarse, va a tener ya complicaciones crónicas de la diabetes por no haber. Doctor, Sí. yo deseo preguntarle, doctor, a propósito de esos medicamentos que usted estaba conversando sobre la diabetes, yo estoy viendo muchas personas utilizando los medicamentos que se prescriben para la diabetes para rebajar de peso. ¿Qué daño pudiera estarle haciendo a una persona que lo utilice en ese sentido? Sí, precisamente hay medicamentos que inicialmente se utilizaron o se idearon para la diabetes y como efecto secundario, beneficioso lógicamente, conllevan a la pérdida de peso. O sea, hay diferentes tipos de medicamentos que son bastante buenos, pero ¿qué ocurre? Ese medicamento, por ejemplo, por eso es que es importante la no automedicación, porque yo como médico evalúo al paciente, veo el índice de masa corporal que tiene y atendiendo al índice de masa corporal que tiene, vamos a ver con qué dosis de medicamento vamos a empezar. Si ese paciente requiere ese tipo de medicamento, porque hay interacciones, por ejemplo, y si un paciente que tiene una cardiopatía isquémica, o sea, un paciente que ha tenido antecedentes de infarto al miocardio, o si un paciente que ha tenido trombosis cerebral, o si un paciente que tiene alguna otra patología que interactúe con ese medicamento. Entonces, por eso es importante, señores, la evaluación previa del paciente con su médico de cabecera y que ese médico, o sea, el paciente tiene la potestad, tiene el derecho de hacerle cuantas preguntas quieras al médico en esa consulta. Y ahí mismo el médico se la responde y va a salir más satisfecho. El médico le va a decir si conviene o no utilizar tal o cual medicamento.
Veo que en los gimnasios, de verdad, que se utilizan muchos medicamentos para um, tener músculos, medicamentos que algunos de los cuales son anabólicos, que podrían provocar daño renal. Entonces, por eso hay que tener bastante cuidado cuando usted utiliza cualquier tipo de medicamento sin que sea supervisado por un facultativo médico conocedor de ese medicamento. Con respecto a otros medicamentos como son los antidepresivos, medicamentos ansiolíticos también, que son medicamentos que se prescriben exclusivamente con una receta médica. Las personas que utilizan este tipo de medicamentos, que ustedes ven que para hacerle la indicación le piden hasta la cédula, deben de tener bastante cuidado cuando al médico de repente le cambia ese medicamento por otro y le quedaron algunas pastillas y por ahí hay alguien en la casa que lo podría dar un mal uso. Por ejemplo, hay medicamentos para dormir, hay medicamentos para diferentes situaciones que hemos visto cómo algunas personas le dan un mal uso sin necesitarlo. Entonces, este tipo de medicamentos podrían provocar lo que es hábito, tolerancia y adicción. El hábito es que no van a poder dejarlo. Todos los días van a necesitarlo. La tolerancia es que cada día van a necesitar posiblemente una dosis más alta. Y la adicción ya es la dependencia del paciente a ese medicamento. Entonces, miren cómo lo difícil que es utilizar medicamentos sin usted tener el conocimiento debido, simplemente porque usted ha escuchado, porque usted va a la farmacia y aquí en República Dominicana usted compra cualquier medicamento sin ninguna regulación. Todos hemos tenido algún pariente, algún familiar que nos ha dicho, mira, yo voy para Santo Domingo, yo quiero que me compre tales y tales medicamentos en la farmacia, porque aquí en Estados Unidos esos medicamentos no los puedo adquirir. Todos esos medicamentos los venden en Estados Unidos. ¿Por qué? Cuando vienen al viajecito quieren llevarse en el botiquín todos esos medicamentos, porque en Estados Unidos hay regulación, porque en Estados Unidos esos medicamentos no son de venta libre. En República Dominicana esos medicamentos no deberían ser de venta libre, pero usted se para, usted va a una farmacia cualquiera y usted se sienta ahí en un banquito, usted pide algo, usted se sienta y usted va a ver que la mitad de los pacientes que van a comprar medicamentos no van con receta. O sea, simplemente van a veces, mira, yo tengo tal cosa, yo quiero que tú me recomiendes tal medicamento, o yo quiero 20 ampicilina, o yo quiero tantas acitromicina, o yo quiero eso. Es el común denominador. O sea, la gente, en sentido general, inclusive para automedicarse, prefieren comprar el medicamento más caro porque si lo compraran con la receta, posiblemente el seguro le cubriera. Ahora, para que el seguro le cubra, yo tengo que tener una pertinencia, el por qué yo indiqué ese medicamento a ese paciente. Hay Doctor otros Blanco, tipos de tenemos, medicamentos. doctor, Perdón. eh, déjeme preguntarle, tenemos una gran cantidad de personas aquí en el país, que yo siempre digo para las autoridades está pasando desapercibido ese tema, pero muchas personas se están automedicando para dormir, buscando medicamentos para poder dormir. ¿Qué usted nos dice de esta conducta que estamos adoptando los Sí, dominicanos? sí, Yo digo después de la que esos pandemia. productos se venden igual que los antigripales, los productos para dormir, en cantidad Sí, igual. sí, después, sí, excelente pregunta. Después de la pandemia, pues una gran cantidad de personas jóvenes, asimismo, jóvenes, han quedado con problemas psiquiátricos, problemas de insomnio. Entonces, ¿qué hacen? Han optado por comprar medicamentos. Por ejemplo, hay muchas personas que en el 2020 le prescribieron un medicamento, que no voy a decir el nombre, pero que usted lo puede comprar, lo puede pedir de boca. Tal medicamento de tantos miligramos y le van a dar la caja que usted quiera. Entonces, ¿qué ocurre?
ese medicamento usted no puede utilizarlo durante 1 año, 2 años, 3 años. Ese medicamento sin una supervisión. Hay muchos pacientes que dicen, wow, yo empecé con una tableta de tantos miligramos y ahora he duplicado la tableta y ni aún así estoy durmiendo. Entonces hay pacientes que han cuadruplicado la dosis de la tableta. Entonces usted no sabe cuáles efectos secundarios podría acarrear en usted ese medicamento. Y después de usted, para usted librarse de ese medicamento, va a ser sumamente difícil. Un paciente que va a requerir incluso en muchos casos rehabilitación. ¿Por qué? Porque ya tienen años intoxicados prácticamente con esos medicamentos sin saber el daño que esto puede acarrear. Por eso es importante, señores, que usted pague su consulta, vaya a su médico de cabecera, examínese, evalúese para ver si usted requiere ese medicamento. ¿Por qué? Porque muchas veces usted tuvo un insomnio por una situación de un estrés que pasó, usted tenía un pariente con COVID, usted pensaba que se iba a morir, estuvo muy estresado, le prescribieron un medicamento, pero seguro que ese facultativo le puso una cita para verlo en 1 mes, 2 meses, etcétera. Y en el tiempo que le puso la cita, posiblemente cuando ya le iba a ir disminuyendo ese medicamento o se lo iba a retirar por completo. Y usted no necesita ese medicamento. Hay muchos pacientes que lo ingresan por tal o cual enfermedad y cuando llegan al médico llevan una gran cantidad de medicamentos que estaban usando y le dicen el médico, no, por ahora, déjeme todo eso. Usted ahora está ingresado, usted no necesita todos esos medicamentos. Y ocurre que cuando se le da el alta, que el paciente duró 4 o 5 días ingresado, esa gran cantidad de medicamentos ansiolíticos que estaba usando por cuenta propia, no los necesitaba. Entonces, importantísimo, señores televidentes, que evitemos lo que es la automedicación. Una gran cantidad de dinero se pierde con la automedicación, pero con la automedicación perdemos una gran cantidad de vidas y cada año se Doctor, pierden y se perderán más vidas. Si antes de continuamos que como usted se estamos. nos vaya, doctor, yo quisiera que usted le hable a nuestro público, aunque sea de manera breve, sobre esos medicamentos que se usan para el dolor, que se usan para inflamación, que generalmente la gente los compra y los consume de manera desordenada, porque en algún momento el médico se lo indicó y le indicó, generalmente el médico indica un tratamiento a seguir de varios días, varias cantidades por día, pero ellos indistintamente lo utilizan 1 o 2 en el día, al otro día vuelven y se toman otro, después vuelven y se toman uno. Entonces, se hace como un hábito de estar usando eso porque el médico en algún momento se lo indicó, pero no es que le dan el uso adecuado y ni siquiera saben si tienen por lo mismo que fueron al médico en ese momento. Sí, muy importante. Hemos tenido pacientes que han tenido, por ejemplo, le han indicado un diclofenac, un ibuprofeno para una patología tal o cual, para el dolor. Entonces ese paciente de repente tiene un dolor abdominal, le duele la barriga. Ese paciente se toma el medicamento mencionado anteriormente cada 8 horas. Se le quitó el dolor de barriga, ¿ok? Pero ese paciente posiblemente, o el dolor abdominal, posiblemente, ¿qué tenía? Porque lo hemos visto, una apendicitis. Entonces, el dolor, que se sepa la población, el dolor es un aviso, el dolor es una alarma que nos dice que una parte de nuestro cuerpo tiene problemas. Sin el dolor, muchas enfermedades nosotros no podríamos diagnosticar. Entonces, a veces el paciente tuvo un dolor, se tomó tal o cuantos analgésicos, llega al hospital, cuando lo evaluamos, le ponemos la mano en el abdomen y está completamente sin síntomas. Ah, bueno, a usted no le duele nada. Lo despachamos. A los 2 días llega el paciente con una apendicitis perforada. Oh, pero él no fue al médico antes de ayer. Sí, pero no tenía dolor. Ay, ¿qué pasó? Se tomó 2 calmantes. Entonces eso enmascaró el cuadro de apendicitis. Nosotros cuando vamos a la entrega de guardia todos los días en los hospitales, a las 7:30 de la mañana, por ejemplo,
discutimos, tratamos todos esos casos que se presentan en el día a día y vemos cómo los pacientes, por ejemplo, ese paciente que se le perforó el apéndice y que posteriormente hizo un cuadro de sepsis, o sea, una infección generalizada, y que falleció. ¿Por qué murió ese paciente? Aunque en el acta de función se ponga que fue por una apendicitis perforada, nunca va a surgir en el diagnóstico del acta de función que ese paciente murió por una automedicación. Entonces, por eso que le dije, directamente, alrededor de 700,000 personas murieron por automedicación, pero indirectamente, ¿cuántas murieron? Porque en el acta de función no hay un acápite donde diga que ese paciente murió porque el evento inicial lo enmascaró por una automedicación. Porque el evento inicial, el paciente tenía una infección de vía urinaria y comenzó a tomar antibióticos y luego de 3 meses tuvo un proceso de sepsis por bacterias resistentes. ¿Por qué fueron esas bacterias resistentes? Porque ese paciente ya estaba utilizando de forma indiscriminada diferentes tipos de antibióticos. ¿De qué murió ese paciente? Por automedicación. Hay medicamentos, doctor, que, por ejemplo, usted mencionó ahorita 2 medicamentos y yo no quiero desaprovechar la oportunidad de conversar con usted a ese respecto. Usted mencionó ahorita el ibuprofeno. Resulta que en Europa ese medicamento no se utiliza si no es bajo receta médica. Y en Estados Unidos la concentración en la que circula es de 200 miligramos. Aquí lo tenemos hasta 800 y de un uso completamente diario, inadecuado de las personas. ¿Usted cree que el Ministerio de Salud, y le hago la pregunta, ¿verdad? Porque usted es parte del sistema. Yo entiendo que ha habido como negligencia con el Ministerio de Salud y el uso de ese medicamento. Sí, ese y otros medicamentos. O sea, las personas aquí, y está claro, en Estados Unidos 200 miligramos de ibuprofeno. Aquí 400, 800 miligramos, etcétera. Esa dosis es una dosis terapéutica para algún tipo de dolencia que nosotros los médicos sabemos, pero en sentido general, imagínense ustedes cuando un paciente se toma 3 veces al día ibuprofeno de 800 miligramos, usted se imagina el daño que le está provocando a su estómago, ¿ah? Una perforación, una úlcera gástrica. Usted se imagina el daño que le está provocando a sus riñones, una insuficiencia renal aguda por el uso inadecuado de antiinflamatorios no esteroideos. O sea, y así sucesivamente. O sea, podemos tener diversas patologías secundarias a este medicamento y a otros que la dosis, por ejemplo, la cantidad, el tiempo, no debería de pasar de 7 días. Y usted va a ver pacientes utilizándolo hasta por un mes de manera indiscriminada. Lo mismo pasa con los antibióticos, que hay pacientes que hasta por el dolor de barriga, por lo que sea, utilizan una ampicilina. Lamentablemente, estamos provocándonos bastante daño a nuestro cuerpo, bastante daño a nuestro sistema inmunológico, a nuestro sistema de defensa, porque nosotros estamos inclusive cuando estamos utilizando antibióticos, estamos provocándole daño a unas bacterias que se llaman bacterias comensales, o sea, unas bacterias que nosotros tenemos que son las encargadas de la defensa de nuestro cuerpo. Y lamentablemente estamos haciendo un barrido de esas bacterias y cuando viene a ver, tenemos infecciones por hongos, infecciones micóticas. Y ahí sí es verdad que la pintura es dura, cuando tenemos una infección por hongos, que hay pocas armas para las infecciones por hongos, que muchas veces son secundarias al uso indiscriminado de antibióticos. Nos barrieron todas las bacterias defensoras y ahí tenemos entonces infecciones por hongos. Disponibilidad de tiempo que usted tiene, yo creo que yo he abusado de esos tiempos en el día de hoy, pero es que yo estoy en mi ambiente de trabajo, yo veo cantidad de situaciones que se producen y yo cuando supe que tenía que verlo, que estar compartiendo hoy el programa con usted, una de mis grandes satisfacciones fue esa, porque sabía que iba a poder conversar con usted sobre este tema. Gracias, gracias. Hay un producto aquí, yo quisiera que usted me diga, la pseudoefedrina, ¿qué efecto hace al organismo? Y sí, yo creo que no está,
o que está contraindicada en el uso de ese medicamento. De hecho, le hago la pregunta porque tenemos aquí un famoso antigripal que todo el mundo lo busca de manera efusiva en todos los establecimientos comerciales, es porque contiene esta sustancia. Y hasta donde yo sé, el Ministerio de Salud Pública como que está controlada, pero sigue circulando el producto de manera sin ninguna precaución en su venta. Sí, es un medicamento que provoca, uno de sus efectos importantes es una vasoconstricción. Por tanto, es un descongestionante bastante importante. Ahora bien, como provoca vasoconstricción, podría en algún momento provocar incluso afectaciones cardíacas, como son taquicardia, podría provocar arritmias cardíacas bastante importantes. O sea que cualquier paciente que haya tenido, por ejemplo, cardiopatía isquémica, es decir, paciente que haya tenido un infarto, lógicamente le va a provocar aumento de la frecuencia cardíaca, aumento del consumo de oxígeno, podría desencadenar arritmia y por tal motivo podría desencadenar otro infarto agudo al miocardio. ¿Sabes cómo te digo? Por eso es importantísimo que todos esos medicamentos, antes de nosotros hacer una prescripción, te ve que nosotros hacemos una buena historia clínica, donde vamos a hacerle al paciente preguntas importantes. El paciente a veces yo le digo, doctor, al paciente que me excuse, que le estoy quitando mucho tiempo, porque siempre uno tiene que ser respetuoso con el tiempo del paciente, y a veces uno se tarda demasiado tiempo en la consulta del paciente. Yo le pido excusa, pero yo le digo, lo que pasa es que usted es un paciente especial y yo tengo que ver que este medicamento que le voy a indicar no choque con alguna patología que usted tenga. Por eso usted ve que uno le pregunta, ¿usted tiene antecedente de asma? ¿Usted tiene antecedente de migraña? ¿Usted tiene antecedente de que es hipertenso? ¿Es diabético? O sea, todas esas preguntas son obligatorias. ¿Usted ha tenido alergia a algún medicamento? O sea, son preguntas que nosotros le hacemos al paciente para saber con exactitud que ese medicamento que le vamos a prescribir no choque o tenga la mínima posibilidad de tener efectos deletéreos en ese paciente, para que el paciente no diga, pero mira, yo fui a un chequeo de rutina, fui bien y salí mal, porque estoy mal. Entonces, es importantísimo por eso que el paciente sepa el por qué no ocultarnos cualquier patología que haya tenido, porque nosotros no somos brujos, nosotros actuamos con el método científico. Doctor, esos medicamentos, usted acaba de mencionar asma, y resulta que he visto con mucha frecuencia que personas que tienen niños con asma, cuando lo ven con un cuadro de gripe, pues ellos tienden a medicarlo con esos mismos productos que el médico en un momento determinado, el niño hizo un episodio de asma, el médico le prescribió esos medicamentos, pues ellos desde que lo ven con una gripecita, antes de que el niño haga un episodio de asma, pues le dan el mismo tratamiento que el médico le indicó. Yo creo que eso es muy lesivo para la salud. ¿Qué usted nos dice? Bueno, el asma es una patología crónica reversible. Generalmente se utilizan los broncodilatadores y eso sí, se les recomienda a las madres tener esos agonistas beta-adrenérgicos, esa bombita que para evitar que el paciente exacerbe una crisis asmática. Y esto es porque muchas veces un niño puede tener una crisis asmática tan severa, lo que se llama un estatus asmático, que no le dé tiempo incluso a llegar al médico, a la clínica o al hospital, al centro de salud que sea. Entonces, por eso, generalmente, cuando una madre tiene un niño asmático, o sea, en la escuela deben de saberlo, la profesora, en su mochila debe de tener la bombita. Sobre todo tenemos pacientes que hacen crisis de broncoespasmos con bastante frecuencia, pues sobre todo con los cambios de temperatura, con el frío, con el polvo, con el calor, etcétera. Entonces, ahí sí es importante que la madre sepa, la profesora sepa, el profesor sepa que tal o cual paciente es asmático. Igualmente que el paciente diabético, sobre todo el paciente diabético tipo 1, ese niño que tiene 3, 4 años, que es diabético, que es dependiente de insulina,
el profesor, la profesora, el director, todos, o sea, los que tienen que ver, los directores, directivos de la escuela, tienen que tener conocimiento de que tienen un niño que es diabético tipo 1, porque ese paciente en algún momento podría hacer una crisis de hipoglucemia y el personal debe de saber cómo manejar esa situación, porque no va a dar tiempo a que ese niño lo lleven al hospital. Entonces, hay situaciones específicas, especiales, en las cuales sí el personal no médico es importantísimo que tenga conocimiento debido para evitar una catástrofe en esa situación. Doctor, yo voy a agradecer el tiempo que usted se ha extendido hoy con nosotros, porque de verdad para mí ha sido un placer yo poder, esos temas que en los que yo tengo mucha, veo en el día a día y eso me causa mucha preocupación con la población y ese uso de la automedicación del que usted habla. Lástima, yo espero que en algún momento podamos hablar más extendidamente del por qué se da y por qué está creciendo esa automedicación en nuestra población. Y yo con el tema de la atención primaria, yo creo que eso hubiésemos resuelto un poco el tema de lo que es la automedicación. Yo sé que no tenemos tiempo ya para más tiempo con usted. Le agradecemos que haya estado en el día de hoy con nosotros y también tenemos que irnos a unos comerciales porque hemos abusado hoy de nuestros patrocinadores. Bueno, el próximo lunes estaremos pendientes aquí presentes con otro tema similar. Nos vemos el próximo lunes y continúen ustedes con periodismo y sociedad. Muchas gracias, doctor. Nos vamos a una pausa.